En primer lugar, muchas gracias a todos por hacerse aquí presentes. Como mencionó Claudia, esta presentación versa sobre un breve análisis del padrón de 1778 de la provincia de San Luis. Perdón. El padrón, como versa en su título, es un padrón general de la ciudad de San Luis y su jurisdicción. El mismo se encuentra en los fondos de nuestro Archivo General de la Nación en la Sala 9. Este padrón fue digitalizado en su momento por Daniel Gatica y la transcripción fue realizada por Mari Páez y por quien les habla. Aquí agregué el enlace al padrón en el sitio de nuestro centro por si quieren consultar tanto las imágenes digitales como la transcripción del mismo. Para ser justos, dentro de esta asignatura se encuentra no solo el padrón propiamente dicho, sino también una lista de armas que fue realizada en forma contemporánea al padrón. El padrón contiene un total de 8.713 personas y la lista de armas contiene un total de 2.004 efectivos, lo que da un total de 10.717 registros. Antes de continuar con el análisis del padrón, sí me gustaría agregar algunas palabras sobre la lista de armas, la cual reporta los militares o milicianos que se encontraban alistados en ese momento. Los mismos se encuentran distribuidos en 23 compañías con, bueno, estos 2.004 efectivos que ya mencioné. Y para cada uno de ellos se indica a qué compañía pertenecía y su rango. Este padrón, esta lista de armas, fue confeccionada por el virrey Juan José de Bertis, el cual elaboró un reglamento que disponía que todas las personas, todos los hombres robustos y dispuestos para el servicio fueran alistados, con excepción de aquellos hijos que sean el sostén de una madre viuda. Y bueno, este alistamiento era obligatorio para todos los hombres habitantes y residentes en la provincia mayores de 16 años. Ahora sí, continuando con el padrón, el mismo trae por título al comienzo del mismo padrón general que contiene el total de la gente efectiva que comprende esta ciudad de San Luis y su jurisdicción, con separación de casados, distinción de clases, castas, años de su edad, según lo manda su majestad. Remarco esto aquí porque el origen del padrón lo encontramos en la Real Orden del 10 de noviembre de 1776 del rey Carlos III de España, mediante la cual él manifiesta que quiere saber con puntualidad y certeza el número de vasallos y habitantes que tienen sus dominios de América y las Filipinas, para lo cual pide que se hagan exactos padrones con la debida distinción de clases, estados y castas de todas las personas de ambos sexos, sin excluir los párvulos. En el territorio del Virreinato del Río de la Plata, esta orden fue llevada a cabo por el mencionado virrey Juan José de Bertis, motivo por el cual a este padrón a veces también se lo conoce como el Censo de Bertis. Es una fuente de información muy importante que nos permite conocer cómo estaba configurada la sociedad colonial en la provincia de San Luis. La información presente en el padrón, bueno, se indica el nombre y apellido de la persona, su edad, su estado civil, o sea, si es párvulo, soltero, casado o viudo. Bueno, párvulo eran todas
aquellas personas que no tenían la edad mínima para poder casarse, que en ese momento eran 12 años para las mujeres y 14 años para los varones. Estos registros fueron organizados por grupo familiar con base en el jefe de familia e indicando el parentesco de los demás miembros con el jefe. Esta indicación es bastante detallada. Por ejemplo, hay casos en los que se distingue cuáles hijos son de un primer matrimonio y cuáles son de un matrimonio. En el caso de que hay entenados, sobrinos, es bastante detallado. Y el mismo fue realizado separando por castas, indicándose si eran españoles, mestizos, indios, mulatos libres, negros esclavos, mulatos esclavos o huérfanos. Cuando analizamos cómo estaba compuesta la sociedad de San Luis de acuerdo a las diferentes castas, vemos que el componente principal de la sociedad eran las personas, los españoles, los cuales constituyen un 44% de la población, seguidos por los mestizos, que alcanzan casi un 29%, y en tercer lugar los indios con un 19%. Llama la atención la poca incidencia de los negros y mulatos en la sociedad de San Luis. Cuando sumamos los mulatos libres, los negros esclavos y los mulatos esclavos, alcanzan apenas el 7,3% de la población. Y bueno, finalmente aquí están los huérfanos que fueron registrados por separado, que alcanzan solamente el 1,1% de la población. Cuando comparamos la composición de la sociedad de San Luis con la de otras provincias, de otros distritos en esa misma época, podemos observar cuán singular es la baja proporción de negros y mulatos en la sociedad. Como podemos ver, es la mitad de lo que es en San Juan y la tercera parte de lo que es en Mendoza. Cuando analizamos la población en general, vemos que la población de la provincia de San Luis es comparable a la de las otras dos provincias de la región de Cuyo, pero es una población bastante menor cuando se la compara con lugares más poblados, con los lugares más poblados de nuestro país en ese momento, como lo son los distritos de Buenos Aires y de Córdoba. Cuando analizamos cómo se compone la sociedad en base a la proporción de hombres y mujeres, podemos observar un comportamiento diferenciado. Vamos a dejar a un lado a los huérfanos, que constituyen solamente el 1% de la población, y concentrarnos en el resto de los grupos. Podemos ver que la proporción de hombres es un poco mayor a la proporción de mujeres, pero sí se observa un comportamiento diferenciado cuando consideramos, por un lado, a los grupos de personas sometidas a la esclavitud con los 4 grupos de personas libres. En el caso de negros esclavos y de mulatos esclavos, se ve una proporción mayor de hombres a mujeres respecto de lo que se observa en los otros grupos. Y bueno, esto puede atribuirse a la preferencia por los esclavos hombres para la realización de tareas productivas que sean más demandantes físicamente. Cuando pasamos a analizar cómo se distribuye la sociedad en cuanto a su estado civil, podemos ver que este efecto claramente tiene una incidencia porque se observa nuevamente un comportamiento diferenciado entre los sectores libres y los sectores sometidos a la esclavitud.
Sí, todos tienen en común el aporte de los párvulos sobre el total de la población, que en todos los grupos constituye en torno a un 40%, pero sí notamos diferencia en cuanto a la cantidad de hombres solteros y casados por un lado, viendo que los mulatos esclavos y los negros esclavos tienen una baja proporción de hombres, de personas casadas, y un mayor número de personas solteras, lo cual sin duda gran parte está relacionado con el hecho de que haya considerablemente más hombres que mujeres, y también lo vemos que puede tener alguna influencia en el hecho de que el número de personas viudas en este grupo de la población es mayor. Aquí también hay que destacar que puede haber una contribución en general por el hecho de que sus condiciones de vida eran peor que el resto de la población, pero bueno, es importante destacar que el hecho del desfasaje entre hombres y mujeres sin duda también contribuye a la dificultad para hallar parejas potenciales. Cuando pasamos a analizar cómo se caracteriza la población en base a su edad, discriminándolo por grupos, observamos lo siguiente. Bueno, hasta los 10 años obviamente son todos párvulos. En la franja de los 10 a los 20 años sigue habiendo una contribución de párvulos. Vemos que la mayoría de las personas en esta franja etaria son solteras. No obstante, en españoles, mestizos, indios y mulatos libres se observa que ya hay un cierto número de personas casadas, e incluso hay algún que otro caso de personas ya viudas a esa edad. Cuando analizamos el decil siguiente, las personas de 20 a 29 años, vemos que el grupo mayoritario de personas corresponde a personas casadas, aunque el número de solteros todavía sigue siendo significativo. Y ya cuando nos movemos en la franja de los 30 a los 39 años, el número de personas solteras es realmente pequeño, siendo su gran mayoría casados. Y bueno, se observa un aumento en la cantidad de personas viudas. Esta tendencia continúa en el grupo siguiente. Y bueno, otra cosa interesante para ver es cuán longevas llegaban a ser las personas. Vemos que hay algunas personas mayores de 80 años, incluso mayores de 90, y tenemos algunos casos de personas que declaran tener 100 años o más. Ahora bien, cuando comparamos a los mulatos esclavos y los negros esclavos con los otros 4 grupos anteriores, sí se observa un comportamiento diferenciado. Hasta los 20 años es bastante similar a lo que se observa antes, con la salvedad de que ni acá ni acá hay personas casadas, sino que son todos solteros y párvulos. Ahora bien, cuando analizamos de los 20 a los 29 años, vemos que la gran mayoría de las personas continúan siendo solteras, si bien existen algunos casados, y es llamativo el número de personas viudas, que es significativamente más grande que el que hay en los otros grupos de población. Cuando continuamos viendo en el grupo de 30 a 39 y de 40 a 49, vemos que el número de personas solteras continúa siendo importante. Y el otro hecho a destacar es que no hay personas en estos dos grupos de población que sean mayores a los 80 años. Parece, en base al análisis de toda esta información, parece claro que las duras condiciones de vida que tenían que afrontar las personas sometidas al régimen de esclavitud, así como también a la preferencia por eh, hombres respecto a mujeres, lleva a que este grupo de personas presente características demográficas
claramente diferenciadas del resto de las otras 4 castas de personas libres. Y finalmente, como para ir cerrando, quería compartir esto con ustedes, que probablemente sea más interesante desde el punto de vista estrictamente genealógico. Y bueno, es mencionar que el hecho de tener el censo indexado nos permite extraer cuáles son los apellidos más frecuentes en la sociedad de San Luis. Hicimos este análisis por cada una de las castas. Es importante mencionar que no se indican los datos de los esclavos porque, bueno, fueron empadronados sin apellido. Para el análisis decidí emplear 3 códigos de colores. Los apellidos que están en azul son apellidos presentes entre los 10 más comunes en solamente una de las clases. Los apellidos, por ejemplo, como Sosa y Becerra en los españoles, Albornoz y Suárez en los muletas libres, y así. Los apellidos que están en verde se encuentran entre los 10 apellidos más comunes en 2 de las clases, como por ejemplo Escudero, que está en el listado de los españoles y de los indios, o bien Orozco, que está en el listado de los indios y de los mestizos. Y finalmente, remarqué en color negro los apellidos Muñoz y Lucero, que son los apellidos que se encuentran más ampliamente distribuidos en la provincia, y como podemos observar, se encuentran entre los 10 apellidos más comunes en 3 de los 4 grupos. Es interesante ver cómo podemos, entre comillas, asociar varios de estos apellidos, preferentemente con una de las castas. Este hecho nos lleva a considerar en que probablemente en lo que respecta a la población de mulatos libres, sea más factible que su origen se deba a mulatos llegados a la provincia de San Luis procedentes desde algún otro distrito, que al hecho de encontrar el genealogía de estas familias en mulatos que hayan sido liberados dentro de la propia provincia de San Luis. Y bueno, finalmente, a modo de conclusión, solo decirles que se logró poner a disposición del público, aunque de distancia, a una fuente que es de suma importancia para el conocimiento de la sociedad puntana de finales del siglo XVIII. Vemos que la población de la provincia es comparable a la de las provincias de Mendoza y San Juan, pero es baja cuando se la compara con distritos más poblados como Córdoba y Buenos Aires. También vemos que la sociedad puntana presenta sus propias características diferenciales. Lo más destacable es que el aporte de la población negra y mulata es bajo cuando se lo compara con la de otros distritos, mientras que presenta un importante aporte de la población española y de la población mestiza. También que cuando consideramos 2 grupos separados, por un lado las personas sometidas a esclavitud y por otro lado las personas libres, se observan claras diferencias entre ambos grupos. Estas diferencias son más importantes que las diferencias que pueden existir dentro de cada uno de ambos grupos por separado. Entre estos dos difieren tanto en cuanto a la proporción de hombres a mujeres, como respecto al estado civil de las personas y a las edades alcanzadas por los mismos. También vemos, en cuanto a los apellidos presentes en la provincia, que tenemos apellidos como Muñoz y Lucero, que se encuentran ampliamente distribuidos en las diferentes clases
Mientras que, por otro lado, hay muchos apellidos que se encuentran asociados preferentemente o con más frecuencia a una de las clases que en las otras. Y finalmente, bueno, el hecho de que probablemente, como mencioné hoy, la población mulata libre tenga su origen en queñacas, mulatos libres procedentes desde otras provincias. Bueno, en fin, esto es todo y quería agradecerles por su atención.